Hola, mi nombre es Luis Eduardo Hernández Medina. Comenzaremos con el tema de trombosis venosa profunda. Comenzaremos con definición. El término trombosis se refiere a la formación de una masa anormal dentro del sistema vascular a partir de los componentes sanguíneos. La enfermedad tromboembólica venosa comprende un espectro de enfermedades que engloban la trombosis venosa profunda y de la tromboembolia pulmonar. Ambos comparten los mismos factores predisponentes. La trombosis venosa profunda es una oclusión de los vasos pulmonares debido a un coágulo sanguíneo. El 95% de los casos en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores y posteriormente el émbolo se deposita en el área pulmonar. Cuando una trombosis venosa profunda proximal no es tratada, ocurre una tromboembolia pulmonar en el 33% de los casos y el otro 33% presenta un embolismo subclínico. Otros orígenes de émbolos son las venas pélvicas, las extremidades superiores y las cavidades cardíacas derechas. El proceso de trombosis involucra diversos factores que predisponen a un individuo a sufrir una oclusión trombótica, que fueron descritos por Virchow. Veremos la tríada de Virchow, que es una lesión endotelial causada por trauma, cirugía, una fractura reciente o un evento previo de trombosis venosa profunda, una estasis o alteración del flujo sanguíneo dada por inmovilidad, obesidad o insuficiencia cardíaca congestiva, un estado hipercoagulable de la sangre. Puede ser dada por embarazo, posparto, cáncer o quemaduras severas. Durante el episodio agudo se pueden apreciar las siguientes alteraciones fisiopatológicas. Alteración del intercambio gaseoso, aumento del espacio muerto fisiológico, es una zona que está siendo ventilada pero no perfundida. Hiperventilación alveolar por estímulo reflejo nervioso, aumento de la resistencia del flujo aéreo por broncoconstricción de las vías aéreas distales del bronquio obstruido, disminución de la distensibilidad pulmonar por edema, hemorragia o pérdida de surfactante, aumento de la resistencia vascular pulmonar por obstrucción vascular o liberación de agentes neuromorales, y una disfunción ventricular derecha. El fracaso ventricular derecho es la causa de muerte más habitual de la tromboembolia pulmonar. A medida que aumenta la resistencia vascular pulmonar, aumenta la tensión del ventrículo derecho, mayor dilatación y disfunción ventricular. La enfermedad tromboembólica venosa está ubicada en el tercer lugar como causa de muerte cardiovascular después de enfermedad coronaria e isquemia cerebral. Es un trastorno multifactorial con incidencia anual de 1 a 2 por cada 1000 personas. Es más frecuente en hombres, asociada a edad con incremento de 1 por cada 100 personas en mayores de 55 años. Y un 20% de quien padece enfermedad tromboembólica venosa no tiene factores de riesgo asociados. Dentro de los factores de riesgo, primeramente tenemos los genéticos, como son deficiencia de antitrombina, de proteína C, de proteína S, mutación del gen de la protrombina, no ser del grupo sanguíneo cero, o sea, del factor del sistema ABO, elevación del factor 8, factor 9 y factor 11. En el segundo lugar tenemos los adquiridos, como pueden ser edad avanzada, cáncer, síndrome antifosfolípido, infecciones por VIH, sepsis, enfermedades inflamatorias, como pueden ser lupus, eritematoso sistémico, vasculitis, síndrome nefrótico, obesidad o ser fumador. En los ambientales podrían ser cirugías, ambulatorias o ingresadas, traumatismos, inmovilización, colocación de catéter venoso central, embarazo y puerperio. Terapia hormonal puede ser oral, transcutánea, anticonceptivos, anillos vaginales, inyecciones de progestágenos de depósito, reemplazos hormonales
quimioterapia y viajes largos en avión. En todo paciente con sospecha de trombosis venosa profunda, los signos y síntomas clínicos son fundamentales. Sin embargo, son poco sensibles. Muchas trombosis dan signos y síntomas muy discretos o incluso no los dan y poco específicos. Muchas entidades clínicas pueden dar una sintomatología similar a la de trombosis. Ok, primeramente tenemos el signo de Homans. Esta consiste en la aparición de dolor en la pantorrilla cuando se hace dorsiflexión del pie en pacientes con trombosis venosa profunda. El signo de Olg se produce dolor a la compresión muscular de la pantorrilla contra el plano óseo. El signo de Lowenberg se coloca el manguito de un esfingómetro en la pantorrilla y se eleva la presión entre milímetros de mercurio. El signo es positivo si aparece dolor. El signo de Pratt es la aparición de las venas centinelas en los tercios distales de la extremidad afectada. Se observa con lateralización del malleolo interno. Igual existe el signo de Michaeli, que es un ligero ascenso de la temperatura en trombosis venosa profunda. El signo de Magler, que es taquicardia progresiva o pulso en escalera rápido y ascendente. En esta diapositiva hablaremos de la inspección. Diferencia entre las circunferencias de las pantorrillas, cambio de coloración en la piel. Como podemos observar en la imagen de abajo, flegmasia ceruela dolens es una trombosis venosa profunda masiva y grave con cianosis. Hay un dolor intenso que puede evolucionar a gangrena, shock y colapso vascular de la extremidad debido a la obstrucción de las venas principales y colaterales. En la imagen de flegmasia alba dolens es una trombosis venosa profunda masiva que causa un edema severo y palidez en la extremidad afectada, lo que le da el apodo de pierna de leche o pierna blanca. Aunque el flujo arterial puede estar comprometido, la extremidad sigue estando pálida debido a una obstrucción venosa que puede llevar a una insuficiencia arterial si no se trata rápidamente. Estos casos a menudo se presentan en mujeres embarazadas o en el posparto, aunque puede afectar a cualquier persona con un estado de hipercoagulabilidad, como en algunos casos de cáncer. Hablaremos de la historia clínica. Comenzaremos con una buena anamnesis. Como sabemos, pues primero tenemos que presentarnos con el paciente, saber ficha de identificación, lo que nos importa, el sexo, la edad, ocupación. En antecedentes heredofamiliares, pues en este paciente no se interrogaron y fueron negados, no hay antecedentes heredofamiliares de importancia. Antecedentes personales no patológicos, sin datos de importancia. Antecedentes personales patológicos con hipertensión arterial y obesidad con índice de masa corporal de 33. En un padecimiento actual, el paciente acude al servicio de urgencias por un dolor de 4 días de evolución en extremidad inferior derecha. No recuerda contusiones ni caídas y refiere que hay un enrojecimiento en la zona y dificultad para la marcha. Pasando al examen físico, comenzaremos como ya sabemos siempre con signos vitales. Una presión arterial de 162 sobre 94 milímetros de mercurio, esta está elevada. Frecuencia cardíaca de 95, respiratoria de 18, saturación de 95% y se encuentra febril. En la auscultación cardíaca, rítmica sin soplos. En la auscultación pulmonar, murmullo vesicular sin alteración en ambos campos pulmonares, normoventilado. Abdomen blando, depresible, no masas ni megalias, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores, derecha con aumento de la circunferencia gemelar con respecto a la contralateral, eritematosa
hiperémica, dolorosa a la palpación y a la movilización. Signo de Homans positivo. Pulsos distales pedio y tibial conservado. En pruebas auxiliares, analítica de sangre, biometría bioquímica normal, un hemograma ligera leucocitosis de 11.2, un dímero D elevado 1654 y un ecodoppler con trombosis venosa profunda de vena poplitea derecha. Como diagnóstico, integramos trombosis venosa profunda de la vena poplitea externa derecha en extremidad inferior derecha. En diagnóstico, pues hay que ver la probabilidad clínica. La estimación de la probabilidad clínica es el primer eslabón en la aproximación diagnóstica del tromboembolismo pulmonar. El diagnóstico es difícil debido a lo inespecífico de la clínica. Lo primero que se debe hacer es determinar la probabilidad clínica, pues una probabilidad clínica baja de trombosis venosa profunda o moderada baja de tromboembolismo pulmonar permiten descartar la enfermedad si el dímero D es negativo sin utilizar otras pruebas de imagen. Dada la gravedad del proceso, un alto grado de sospecha clínica basta para iniciar anticoagulante. Aquí en esta tabla del sistema de Wells de probabilidad clínica, pues nos da como signos o síntomas de trombosis profunda 3 puntos. El diagnóstico alternativo menos probable, 3 puntos. Una frecuencia cardíaca mayor a 100 de 1.5. Cirugía o inmovilización en las 4 semanas previas, 1.5. Un episodio de tromboembolismo pulmonar o trombosis profunda previa, 1.5. Hemoptisis 1 y cáncer 1. Una probabilidad baja va de 0 a 1 punto, probabilidad intermedia de 2 a 6 puntos y una probabilidad muy alta mayor a 7 puntos. Continuando con diagnóstico, se recomienda utilizar el modelo de probabilidad clínica de Wells para clasificar el riesgo de trombosis venosa profunda en bajo, intermedio o alto y evaluar si están disponibles en conjunto con los resultados del dímero D y ultrasonido. En pacientes con baja probabilidad clínica, en la escala de Wells, con dímero D negativo de alta sensibilidad, puede excluir la trombosis venosa profunda con un valor predictivo negativo. En caso del dímero D positivo, se realizará USG duplex a color, el cual tiene un valor predictivo negativo. Si no se cuenta con dímero D, es aceptable utilizar el ultrasonido dúplex en toda la pierna, ilíaca externa, femoral común, femoral poplitea y venas de la pantorrilla. En auxiliares diagnóstico, se recomienda el uso de ultrasonido venoso como el estudio de imagen de elección para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. El ultrasonido pues es una técnica no invasiva, disponible y relativamente pues económica que ha reemplazado como prueba de elección para el diagnóstico de trombosis venosa profunda a la venografía con contraste. La venografía por tomografía o por resonancia magnética nuclear se recomienda para valorar sitios en los que el ultrasonido es inadecuado, como es en venas pélvicas, vena cava inferior o superior y vena inominada, así como para diferenciar por imagen trombosis reciente de la crónica. Por último, la flebografía o venografía ascendente fue el estándar de oro para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda proximal, distal y de extremidades superiores. El signo clave es un defecto de llenado intraluminal en dos o más proyecciones o un corte súbito de una vena profunda. Esta técnica es costosa, invasiva y puede ser dolorosa. Esta va a requerir la inyección de contraste radiográfico, por lo que ya casi no se realiza, a excepción de casos de difícil diagnóstico o de trombosis de extremidades superiores, o por no contar con técnicas no invasivas, como lo mencionamos, el ultrasonido o el dímero D. En diagnóstico diferencial, la ventaja del ultrasonido, como ya comentábamos anteriormente, nos es de gran ayuda para evaluar otras patologías como parte del diagnóstico diferencial, como pueden ser el quiste de Baker, hematomas, linfadenopatías, aneurisma femoral,
tromboflebitis superficial o abscesos. También en datos de fiebre y escalofríos sugieren una celulitis más que una trombosis venosa profunda. Y si la pierna está difusamente edematosa, la trombosis venosa profunda es improbable. Es más probable una exacerbación de insuficiencia venosa debido a un síndrome postrombótico. El tratamiento, la terapia anticoagulante, pues es el tratamiento primario de la enfermedad tromboembólica venosa, con el objetivo de prevenir la extensión del trombo, la tromboembolia pulmonar aguda, la recurrencia y el desarrollo de complicaciones tardías, como hipertensión pulmonar o el síndrome postrombótico. La mayoría de personas con trombosis venosa profunda y algunas con tromboembolia pulmonar se pueden tratar de forma ambulatoria. Para tomar esta decisión existen estudios de laboratorio, imagen y modelos clínicos predictivos para estratificar el riesgo. Cuando la sospecha clínica de trombosis venosa profunda aguda es alta, es conveniente iniciar el tratamiento con anticoagulación parenteral mientras esperan los resultados de estudios diagnósticos o iniciar la anticoagulación si existe una sospecha clínica intermedia y los resultados de estudios tardan más de 4 horas. En la persona con baja sospecha clínica de trombosis venosa profunda, no es necesario iniciar la anticoagulación parenteral hasta contar con los resultados de estudios diagnósticos. Cuando existe alta sospecha clínica de trombosis venosa profunda aguda y no se cuenta con los resultados de estudio, se recomienda iniciar terapia anticoagulante parenteral. Si la sospecha clínica es baja, no se recomienda iniciar anticoagulación hasta contar con los resultados. La heparina de bajo peso molecular o fondaparinux es mejor opción que la heparina no fraccionada, intravenosa o subcutánea. La elección de heparina de bajo peso molecular o fondaparinux considerar aspectos locales como costo, la disponibilidad y la familiaridad con el tratamiento. Estas heparinas de bajo peso molecular son más efectivas y seguras que la no fraccionada, con la ventaja de alcanzar dosis terapéuticas más rápidas y confiables, con bajo riesgo de hemorragia, con mayor recurrencia de enfermedad tromboembólica y pues de muerte, y son una opción adecuada para terapia ambulatoria o intrahospitalaria. En pacientes con trombosis venosa profunda proximal de miembro inferior, se recomienda la terapia anticoagulante en lugar de la trombolisis sistémica o dirigida por catéter o trombectomía venosa quirúrgica. La terapia trombolítica sistémica o guiada por catéter debe de realizarse valorando los riesgos, los beneficios, reservado para aquellos casos con una trombosis venosa profunda extensa de miembro inferior, la iliofemoral, con riesgo importante de complicaciones postrombóticas, síntomas un año o con falla a la terapia inicial con anticoagulantes y con bajo riesgo de hemorragia. Personas que fueron sometidos a algún procedimiento de remoción del trombo, se sugiere una terapia de anticoagulación de la misma intensidad y duración de los pacientes que no fueron sometidos a uno de esos procedimientos. En el paciente con trombosis venosa profunda aguda de miembro inferior, la deambulación temprana es más segura. Una vez que se obtienen niveles terapéuticos de anticoagulación, que el reposo en cama, ya que no incrementa el riesgo de progresión del trombo. Solo en caso de que el dolor y edema sean graves, se diferirá de la deambulación y se usará terapia de compresión. Hablando de complicaciones, pues como ya hemos mencionado desde el principio, una de ellas es la tromboembolia pulmonar. Una característica de esta es dolor torácico de características pleuríticas, disnea súbita, taquipnea, síncope, hemoptisis, inestabilidad hemodinámica, hipoxemia y diestrés respiratorio. Otra de las complicaciones es el síndrome postrombótico. Es una complicación a largo plazo que se presenta entre el 20 al 50% de las personas, posterior a una trombosis venosa profunda en un miembro, que se puede presentar en pocos meses hasta algunos años después de la trombosis. Se presenta
en un tercio de pacientes con trombosis venosa profunda aguda y en más de 2/3 de partes de pacientes que tuvieron una trombosis venosa profunda iliofemoral. Aquí hablamos también de, pues, los principales factores de riesgo. Para el síndrome postrombótico son edad avanzada, mayor o igual a 65 años, alto índice de masa corporal, mayor a 25, una trombosis venosa profunda recurrente ipsilateral, una trombosis venosa profunda extensa y incremento de los síntomas al mes y niveles subterapéuticos de anticoagulación, especialmente en el mes después de la trombosis.